Estimados participantes, en esta oportunidad vamos a hablar sobre la presentación de datos estadísticos. Una vez recolectada la información a través de las diferentes técnicas e instrumentos y luego de revisar, ordenar y clasificar los datos recolectados, estos deben ser presentados en cuadros y gráficos estadísticos para hacer los análisis e interpretaciones correspondientes. Los gráficos más utilizados son los histogramas de frecuencias o polígonos de frecuencias para las variables cuantitativas o numéricas y los gráficos de barras simples o gráficos sectoriales o de tortas para las variables cualitativas o categóricas. Sin embargo, antes de llegar al momento de graficar, debemos vaciar toda nuestra información en una tabla maestra. En esta se van a encontrar todos nuestros registros y todas las variables que vamos a analizar. Recordando un poco lo que hablamos en videos anteriores, cada registro va a representar a cada uno de los pacientes que asistieron a nuestra consulta y que son parte de la muestra que se va a analizar. Y cada una de las variables son los diferentes datos que estos pacientes nos van a suministrar y que son el motivo de nuestro estudio o nuestra investigación. Para proseguir, es importante tener claro las siguientes definiciones. ¿Qué es frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta es la cantidad de sujetos que poseen una característica específica y por lo tanto pertenecen a una categoría o clase determinada. Se obtiene mediante el conteo o computación de los datos y la vamos a conocer con la letra F minúscula. La frecuencia acumulada es el número de veces que ha aparecido en la muestra un valor menor o igual que el de la variable y se va a conocer con la F mayúscula. Y la frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta de un determinado valor y el número total de datos o la muestra. La frecuencia relativa la vamos a identificar con el símbolo de porcentaje y a nuestro número total de datos o nuestra muestra lo vamos a conocer con la letra N minúscula. A continuación tenemos un ejemplo de la presentación de una variable. Quiero aclarar que las variables se pueden presentar de forma individual o en grupos. En este caso estamos haciendo una presentación individual. Cada cuadro de variable debe tener los siguientes elementos o partes. Primero, el número del cuadro. Todos los cuadros deben estar numerados de forma consecutiva. Luego, el título del cuadro. En este caso, el cuadro se llama Estado Civil de Pacientes Atendidos en el módulo La Luz en el primer trimestre del 2014. Luego, se presenta el contenido del cuadro, en el que está el nombre de la variable, sus categorías y las frecuencias, absoluta, acumulada y relativa. Y en la parte inferior se coloca la fuente de la cual se obtuvieron los datos. Ahora vean cómo obtenemos las diferentes frecuencias. Yo tengo mi serie de datos, en este caso N o el total de mi muestra son 29. En la columna que ustedes ven en la parte derecha de la pantalla están los 29 registros de esta variable. ¿Qué hago yo? Entonces, la frecuencia absoluta la voy a obtener contando cada una de las categorías. ¿Cuántas veces aparece o se repite cada una de las categorías? La primera categoría, que es soltero, yo las voy contando. Cada vez que aparezca la cuento. Ella aparece en esta serie de datos un total de 10 veces. Entonces, mi frecuencia absoluta de la categoría soltero es 10. Hago lo mismo con las otras dos categorías. La categoría casado aparece 14 veces y la divorciado aparece 5 veces. La frecuencia acumulada es una suma acumulativa de todas las frecuencias absolutas, iniciando siempre desde 0. Entonces, 0 más 10, que es la primera categoría que se toma en cuenta, sería 10. Acumulo esos 10 y sumo la siguiente categoría, que es 14. Entonces tengo una frecuencia acumulada de 24. Acumulo el 24 y sumo la siguiente categoría, que es 5, y me da una frecuencia acumulada de 29. El total de las frecuencias acumuladas
sea, la última frecuencia acumulada, siempre debe coincidir con el total de mi muestra. Dense cuenta que n, o mi muestra, es 29 y que la último renglón de mi frecuencia acumulada es 29. Para calcular la frecuencia relativa se hace a través de esta fórmula, es decir, la frecuencia absoluta entre el número total de individuos. En este caso es 29. Todo eso multiplicado por 100. En el caso de la categoría soltero, vemos que la frecuencia absoluta es 10. 10 entre 29, que es nuestro total de la muestra, es igual a 0,34. 0,34 por 100 da 34. Entonces, nuestra frecuencia relativa para la categoría soltero es 34%. Para la categoría casado, tengo una frecuencia absoluta de 14. 14 entre 29 me da 0,48 por 100, me da 48%. Y lo mismo hago con divorciados. La frecuencia absoluta es 5 entre 29 me da 0,17 por 100, me da 17% de frecuencia relativa. La suma de todas las frecuencias relativas siempre debe darme 100.